tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este análisis de Ven Sígueme, la semana 10 que corresponde a Doctrina y Convenios 20 al 22. En esta semana estudiaremos en cuanto a la restauración de la iglesia que se llevó a cabo en 1830, el 6 de abril. Estudiaremos cómo el Señor dio instrucciones al profeta José Smith de llevar a cabo ordenanzas y cómo también debía administrarse la iglesia. Dentro de la sección 20, en los versículos 75 al 79, se refiere en cuanto a la ordenanza de la Santa Cena. También hay otros versículos especialmente dedicados a otras ordenanzas, pero en este momento estudiaremos y analizaremos un poco más de cómo podría nuestra familia hacer uso de estos versículos en la sección 20 a fin de prepararnos para tener experiencias significativas y reverentes durante la Santa Cena. La hermana María Isabel Ulloque nos compartirá un análisis y una respuesta a esta pregunta. En Doctrinas y Convenios, sección 20, versículos 75 al 79, indica las cosas en las que podemos meditar mientras estamos en el momento de la Santa Cena. La primera cosa en la que podemos meditar es en que el pan es un recordatorio del cuerpo y sufrimiento en la cruz de Jesucristo. También es un recordatorio de que por medio de su misericordia y gracia todas las personas resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir eternamente con Dios. La segunda cosa en la que podemos meditar es en que el agua es un recordatorio de que el Salvador derramó su sangre debido a un intenso sufrimiento y angustia espirituales que comenzaron en el jardín de Getsemaní y concluyeron en la cruz. También es un recordatorio de que Él sufrió por los pecados, los pesares y los dolores de todas las personas, para hacer posible la remisión de los pecados, de quienes se arrepientan y vivan el Evangelio. Estos versículos nos ayudan como miembros de la Iglesia a prepararnos para el momento de la Santa Cena, para así obtener experiencias significativas y permanecer reverentes. Yo sé que si mantenemos nuestra mente meditando en la importancia de recibir esta ordenanza y de cada semana esforzarnos por prepararnos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, recibiremos grandes bendiciones en nuestra vida. Esto lo dejo dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a la hermana María Isabel Ulloque por sus palabras. Y ahora, a continuación, en la sección 21, el Señor dio instrucción a toda la iglesia de que pudiéramos tener presente algo muy importante, que debíamos seguir al profeta al 100%. Todo el tiempo debíamos considerar sus palabras como si vinieran de su propia boca. Entonces, ahora escucharemos al obispo Darwin Carmona, quien va a analizarnos esta pregunta que dice en Ven Sígueme: ¿cómo puede recibir la palabra del profeta viviente como si viniera de la propia boca de Dios? ¿Y qué consejos ha dado el profeta actual que pudieran llevar a las bendiciones prometidas en el versículo 6? Bueno, como podemos ver, tenemos en la actualidad un profeta vidente y revelador, que es nuestro presidente Russell M. Nelson, y que hemos aprendido de él en el periodo de 2019, el nuevo proyecto de Ven Sígueme. Nos permite poder centrar la enseñanza en el hogar y nos permite de poder enseñar a nuestras familias la palabra de Dios por medio de Ven Sígueme. Agradecemos al obispo Darwin Carmona por sus palabras. Por último, escucharemos las palabras de nuestro profeta Russell M. Nelson, quien el año pasado, en abril, en la conferencia, dio a conocer, junto a los apóstoles, la declaración oficial de la Iglesia en cuanto a la restauración, que se llama la proclamación de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Nosotros, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, promulgamos la siguiente declaración. Se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el bicentenario. Fue redactada por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo.
Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad, declaramos que, en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que, después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre y en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos
que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.